¿Vamos a ello? Bona vesprada. Bona vesprada a todos y a totes. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Denia, una ciudad de la costa valenciana, ciudad turística por antonomasia, ciudad creativa de la gastronomía UNESCO desde el 2015. Y desde este año 2022, una gran ciudad del pensamiento y la reflexión. Mi nombre es Pepa Font, soy la gerente de la Fundación Denia Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana y una de las 4 patas que sostienen este Festival de las Humanidades que hoy inauguramos oficialmente, junto con la Generalitat Valenciana, Balearia y la Maleta de Portbou. ¿Por qué un Festival de las Humanidades y por qué en Denia? Cuando se empezó a fraguar este proyecto con nuestra ciudad como sede, de inmediato, los que somos conocedores de la historia milenaria de Denia, recuperamos como referencia inevitable la Danilla musulmana, cuna y mecenas de sabios. No obstante, en nuestro escenario más reciente, en ese reconocimiento como ciudad creativa UNESCO, encontramos el auténtico potencial que nos ha lanzado a esta aventura, ambiciosa y apasionante. La innovación, la creatividad y al mismo tiempo el respeto por la tradición como motores del cambio. Porque más allá del área concreta en la que se distingue a cada ciudad creativa del mundo, todas las que pertenecemos a la red UNESCO trabajamos juntas por un objetivo común: situar la creatividad y las industrias culturales en el centro de nuestros planes de desarrollo. Con esta inquietud y determinación hemos llegado hoy aquí, a la apertura del Festival de las Humanidades de Denia, donde se darán cita los sabios del siglo XXI para reflexionar sobre las inquietudes del ser humano en el mundo actual y sobre los cambios que acontecerán en un futuro próximo desde diferentes perspectivas y disciplinas. Esto trasciende, por tanto, el ámbito local, el autonómico e incluso el nacional, con la ambición de aportar a este mundo convulso que se mueve entre conflictos de alcance incontrolable, pandemias y alertas climáticas, un espacio de debate honesto, pausado y también esperanzado. A continuación, intervendrá el alcalde de Denia, Vicent Grimalt, que es también presidente de la Fundación Denia Ciutat Creativa de la Gastronomía y que de este festival ha dicho que es una oportunidad de conocimiento, una celebración del ansia eterna de aprender, puertas abiertas a la reflexión desde el diálogo. Este festival es también un ambicioso proyecto del Ayuntamiento de Denia enmarcado en el proyecto de Ciudad Creativa UNESCO y en el programa de actuaciones para crear y consolidar el campus universitario de Denia. Su turno, alcalde. M'emporta este. Bona vesprada, buenas tardes. Benvolgut president de la Generalitat, Ximo Puig, ministro de Universidades, Joan Subirats, un honor tenerle hoy entre nosotros. Un saludo especial también al presidente de Balearia, Adolfo Tor, que nos ha cedido este espacio y toda su confianza en este proyecto, del cual también es organizador e implicado 100% en este proyecto. A la delegada del Gobierno, la subdelegada del Gobierno, rectora de la Universidad de Valencia, secretario autonómico de Turismo, querido Francesc, delegada territorial del Consell y al resto de las personas, representantes de las instituciones académicas
y culturales que nos acompañan esta tarde. Gracias por compartir este acto con nosotros. En primer lugar, muchas gracias a todas las instituciones, empresas y, sobre todo, personas que han hecho posible que hoy inauguremos el Denia Festival de las Humanidades. Porque este es un festival de personas, de todas esas personas que creyeron en Denia para liderar y acoger este gran evento, de todas aquellas que dedican su vida a pensar y a repensar este mundo que pide a gritos reflexión y transformación. Y este es el festival, finalmente, de todas y todos ustedes, los que como público van a invertir parte de su tiempo de este fin de semana en escuchar y aceptar esta invitación a la reflexión. El festival de las personas que no tienen miedo del saber, de las que se implican en el mundo que habitan y, por lo tanto, aspiran a mejorarlo desde el análisis y el conocimiento. En segundo lugar, evidentemente, enhorabuena, Denia, porque esta ciudad ha vuelto a demostrar que sus inquietudes y su potencial, los de su gente, pueden llevarla y la lleva muy lejos. Aspiramos a ser ciudad de la gastronomía y conseguimos el reconocimiento de la UNESCO en 2015, revalidado en 2019. Nos marcamos como objetivo ser una ciudad universitaria por población, por situación geográfica, por intereses estratégicos y económicos del conjunto de nuestra comarca, que demandan especialización y conocimiento. Y en proceso está la transformación de la finca de Torrequemada en el futuro campus, en la futura sede también de este festival que hoy inicia su andadura. Y siguiendo esta estela, nos planteamos, ¿por qué no?, asumir el reto y la responsabilidad de ser una ciudad del pensamiento. Y con el apoyo y la confianza de la Generalitat, de la mano de la empresa privada Balearia y la Caixa, y la experiencia de la Maleta de Portbou, con José Ramoneda y Jordi Alberic, creo que hemos creado algo muy grande. Hemos conseguido también el interés y las implicaciones de instituciones universitarias, las 5 de la Comunidad Valenciana y la UNED, y otras han manifestado ya su intención de sumarse a futuras ediciones. Y algo que a mí me emociona especialmente, la sociedad civil, nuestras entidades culturales, la comarca, se han volcado con este acontecimiento y eso dice mucho, muchísimo y muy bueno de Denia y la Marina Alta. Y como alcalde de Denia, debo reconocer que este Festival de las Humanidades es una apuesta por el prestigio, por la calidad de nuestra oferta, por la desestacionalización, porque Denia es mucho más que sol y playa. Una apuesta también por un nuevo modelo de ciudad. Pero como ciudadano más de este mundo y que aspira a entenderlo, admiro una iniciativa como esta, que va a reunir a algunos de los grandes sabios de este siglo para intentar aportar análisis, comprensión, reflexión, también una reafirmación en los valores humanos y humanistas, que nos han permitido llegar hasta aquí, hasta un presente indudablemente mejor que el pasado, pero siempre al filo de la decadencia. Yo siempre me he manifestado muy pesimista en este aspecto. Parece que el mundo agoniza desde el punto de vista medioambiental y climático y que definitivamente la economía y sus reglas han ganado la batalla a cualquier escrúpulo ético. Y parecemos olvidar que este mundo solo se salvará si es un mundo justo y con igualdad de oportunidades para todos los seres humanos que lo habitan. Mientras tanto, no obstante, seguimos mirando hacia otro lado para no afrontar los grandes cambios, sacrificios que ya son inaplazables. Es también una cuestión de responsabilidad, de decencia y de amor sincero por esos niños y niñas a los que deseamos un buen futuro, para el que, sin embargo, no estamos haciendo nada. Solo la cultura, la educación, el conocimiento, el pensamiento, concebidos como algo universal, nos pueden mantener lejos del precipicio, o al menos siempre alerta y capaces de reconocer las múltiples amenazas. Y de todo esto se va a hablar en este festival, de pensar, conocer, educar, dialogar, desde la autocrítica, pero eso sí, siempre desde un punto de partida esperanzado,
Podemos enfrentar la complejidad de este mundo y salir victoriosos con empatía y solidaridad. Crear, pensar, imaginar y convivir, esa es la fórmula y la apuesta de este Festival de las Humanidades de Dénia, del que un día el presidente Ximo Puig me habló en una de sus visitas a la ciudad, precisamente a las obras del futuro campus, el germen de una ciudad universitaria i del pensamiento. Gràcies, president, per compartir amb nosaltres aquesta visió de Dénia, la heredera, efectivamente, de aquella danilla de sabios integrada a la cultura y poder transformador. Y esa visión se ha materializado en este gran festival que ahora adquiere todo el sentido con su participación, la del público. Espero que lo disfruten. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde. Es el turno ahora del ministro Joan Subirats, titular de la cartera de Universidades del Gobierno de España, al que agradecemos muy especialmente su presencia hoy aquí. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, fue fundador y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido profesor en numerosas universidades de distintos países. Joan Subirats es especialista en temas de gobernanza, gestión pública y análisis de políticas públicas. También ha trabajado en temas relacionados con la exclusión social y los problemas en materia de innovación democrática y sociedad civil. Es, por lo tanto, alguien a quien su faceta política ha precedido una vasta carrera académica, uno de esos pensadores que tendría mucho que decir en este festival. Ministro, estamos deseando escucharle, por favor. Bona tarda a tothom, buenas tardes. Presidente de la Generalitat, alcalde de Dénia, presidente de Balearia, delegada del Gobierno, Josep Ramoneda, que hace ya bastantes meses me habló de este proyecto. Estoy muy contento de poder participar en esta sesión, básicamente porque creo que reúne muchas características que creo que son especialmente necesarias en estos momentos, ¿no? Hay una frase que decía Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado de Bill Clinton, ¿no?, que murió hace unos años, que dijo ya a principios de este siglo, dijo: nos enfrentamos a problemas del siglo XXI utilizando conceptos del siglo XX y haciendo servir instrumentos del siglo XIX. Creo que es una frase bastante, digamos, completa, ¿no?, porque nos está diciendo: tenemos unos retos por delante a los que no estábamos acostumbrados, ¿no? Hay una frase que se utiliza en inglés que es los problemas unknown, o sea, no sabemos ni cómo definir los problemas, ¿no? Entonces, realmente es un tema importante porque tenemos retos a los cuales nunca nos habíamos enfrentado desde el mundo de la ciencia, del conocimiento, porque son retos civilizatorios que tienen una dimensión que nos sobrepasa totalmente, ¿no? Y decía, utilizamos conceptos del siglo XX. De hecho, en buena parte seguimos siendo súbditos de la Ilustración, digamos, del pensamiento del siglo XX, y tenemos aún ahí muchas dificultades para relacionar eso con lo que nos está pasando, ¿no? Y luego, además, utilizamos instrumentos del siglo XIX, decía, ¿no? Es decir, tenemos administraciones públicas que tienen un origen en momentos determinados en que pasaban otras cosas. Tenemos universidades y centros de referencia que también están acostumbrados, ¿no? Aquí tenemos a la rectora de la Universidad de Valencia que lo sabe bien, ¿no?, que tenemos departamentos que responden quizá a criterios, ¿no? Hablamos a veces de áreas de conocimiento y a lo mejor necesitaríamos hectáreas de conocimiento, ¿no?, porque deberían ser mucho más amplias y relacionando ámbitos más amplios. Es decir, que creo que el momento es muy importante. Lo estoy recalcando porque creo que este Festival de Humanidades en Dénia
refleja algo que sería bueno que creara ejemplo, ¿no? Es decir, cómo desde una ciudad como Denia, que tiene una dimensión en la cual vive seguramente intensamente muchos de los retos actuales, porque tiene una dimensión buena desde el punto de vista de población, pero tiene mucha presión en los veranos, es sede de Balearia, que es un centro de referencia de movilidad, con toda la discusión que hay sobre movilidad. Es decir, podríamos decir que ya solo la propia ciudad de Denia concentra muchos elementos de reflexión. Pero además es que han tenido la valentía de llamarle a esto Festival de Humanidades, ¿no? Cuando es un momento en que parece que las humanidades ya no son aquello que eran, digamos, ¿no? En el sentido de que parece que nos sirve poco, ¿no? Para los retos actuales. Deberíamos hablar más de ciencia. Y si os miráis el programa de este Festival de Humanidades, está lleno de ciencia. Está lleno de elementos de debate científico, ¿no? Porque son muy importantes esta capacidad de relación entre cultura y ciencia. Por lo tanto, yo creo que es especialmente significativo que este festival empiece hoy con la dimensión que tiene. Me habló de ello hace mucho tiempo Josep Ramoneda, a partir de una conversación con el presidente de la Generalitat, y enseguida le dije que me comprometía a estar presente el día aquí de la inauguración. Hace un tiempo estuve de teniente de alcalde de Cultura, Educación y Ciencia en el Ayuntamiento de Barcelona, desde el 2019 al 2021. Y promovimos, ¿no?, un festival muy parecido a este, que es la Bienal de Pensamiento, ¿no?, que trabaja con esta propia lógica, ¿no?, de trabajar en la relación entre el mundo de la ciencia, el mundo de la cultura, el mundo del pensamiento, ¿no? Y creo que es especialmente significativo, y creo que se ha pensado muy bien desde aquí también, el hecho de no generar barreras para el acceso a este festival. Es decir, que el festival sea abierto, que sea amplio, que todo el mundo pueda llegar, participar, que no haya la sensación de que tienes que atravesar puertas, que tienes que atravesar barreras, porque al final la cultura es cada vez más significativa para nosotros, es lo que nos da sentido a la vida. La cultura da sentido a la vida. Por lo tanto, cada vez más la cultura debería estar presente como un derecho esencial al lado de educación y de sanidad, ¿no? La cultura como derecho de acceso, como elemento central. Yo creo que este festival honra esta idea de la cultura como derecho y, por lo tanto, va a contar siempre que pueda con el apoyo del Ministerio de Universidades y con mi apoyo personal como digamos, persona que trabaja en el ámbito para que esto pueda seguir adelante. Muchas felicidades y mucho éxito. Muchas gracias, ministre. Finalmente cerrará este acto de inauguración el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y es que detrás de este gran Festival de las Humanidades de Denia, como ha señalado el alcalde, está esa visión compartida con el presidente de una ciudad del pensamiento. Con una dilatada andadura política, preside la Generalitat desde el 2015. Su carrera profesional previa como periodista es, sin duda, otro de los factores que definen su inquietud por el conocimiento, el análisis y la reflexión. Adelante, presidente. Molt bona vesprada i la veritat és que és un dia molt especial per poder compartir una idea que començà en una reunió fa uns quants mesos ja amb Josep Ramoneda i és per tant emocionant que finalment les idees acaben concretant-se i sent una realitat. Estimado ministro, moltíssimes gràcies per la teva presència, que ens honora. Alcalde, este projecte no seria el mateix sense Denia. És un projecte fonamental perquè al final la ciutat, l'entorn i la idea
comparteixen el mateix propòsit. Delegada del Gobierno, rectora de la Universitat de València, director de debates del festival, Josep Ramoneda, Teodor Califades, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar aquí. President de Baleària, tots aquells que teniu que veure en l'organització, representantes empresariales y culturales de Denia. Es cierto que al final las ideas se tienen que plasmar en un espacio concreto, determinado, y además con unas personas determinadas. Por eso esta conjunción de intereses en saber qué vamos a hacer, qué va a ser de nuestro futuro tras la pandemia, tras todas las circunstancias que hemos vivido, ese análisis que va más allá de cualquier frontera disciplinaria que tiene de disciplinas concretas, es absolutamente un debate abierto, es lo que necesitamos y qué mejor escenario que el que nos encontramos, ¿no? Un fantasma recorre Europa, lo hemos hablado esta mañana, y recorre el mundo, seguro que ustedes coinciden. Es la incertidumbre. En estos momentos, esta vieja conocida, la incertidumbre, es una constante de la historia, pero ahora bien presente entre nosotros. El presente se ha poblado de preguntas, lo decía ahora el ministro, incluso la formulación de las preguntas es una cuestión. Y si no conocemos las preguntas, conocemos aún menos las respuestas. ¿Serán al final respuestas solidarias o egoístas? ¿Serán respuestas reaccionarias o de progreso? ¿Temerarias o responsables? Aún no podemos conocer esas respuestas porque estamos indagando en las preguntas. Pero sí sabemos dónde las vamos a encontrar, y es precisamente en las humanidades, en la ciencia, en la cultura, en la razón. Lo que subyace en esta conversación que se va a mantener aquí estos días es precisamente el humanismo, los valores ilustrados, eso que Joan Fuster decía que era la clau que abrirá tots els panys. Yo quiero agradecer profundamente al Ayuntamiento de Denia, a Baleària, a todos los que nos acogéis hoy aquí, por vuestro entusiasmo desde el primer momento, porque no se trata simplemente de poner el escenario, se trata de participar, impulsar, creer en el proyecto, y lo habéis hecho. Muchísimas gracias, desde luego, a Josep Ramoneda y a la Maleta de Portbou, sin los cuales sería imposible esta idea. Sabemos bien que coincidimos con ese espíritu crítico de la Maleta de Portbou, y esa maleta llega aquí llena de preguntas, llena de ideas por contrastar, que al final eso es lo que es una conversación. El primer portador de la Maleta de Portbou, Walter Benjamin, tiene una reflexión que es extraordinariamente vigente. En aquella Europa de los años 30, tan cegada por los fanatismos, Walter Benjamin decía: lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. Así estamos hoy en plena tormenta, de guerra, inflación, revival autoritario, transición energética, revolución tecnológica, reto demográfico. Lejos de acabar, la historia ha acelerado, y frente a la actitud pesimista, que es al final el disfraz de los reacios al cambio, debemos tomar posición, debemos tomar rumbo. Por eso necesitamos este foro tras las convulsiones de la pandemia y de la guerra, para detenernos un instante, parar el balón, mirar hacia los lados y hacernos una pregunta fundamental: ¿a dónde queremos ir? Coincido con la reflexión que Josep Ramoneda hacía en el último número de La Maleta. La pregunta sobre a dónde vamos ha recuperado sentido. Así sucede cuando las bases estructurales mutan aceleradamente. Este Festival de les Humanitats serà un acicate
precisamente para interpretar el espíritu del tiempo y acertar, si es posible, en el escenario escogido, en un itinerario que tenemos que hacer entre todos, como un faro de pensamiento que ayude a responder esas preguntas básicas que nos formulamos. Y en este sentido me permitirán que hoy esboce brevemente, a modo de incitación al debate, tres cuestiones que se arraigan profundamente en la raíz humanista. Por una parte, son tres materias imprescindibles en este tiempo y nada, desde luego, nada novedosas para ustedes. Es la emergencia climática, la desigualdad y el autoritarismo. El primer desafío, la emergencia climática. Esta semana lo contaba de Lancet, la crisis climática ya está matando directamente. No solo es una conclusión científica, en estos momentos es una derivada que causa la muerte. Más problemas cardiovasculares, más embarazos peligrosos, más enfermedades respiratorias. Por tanto, ya hace tiempo que estaba constatada por la ciencia, la teoría, ahora vemos las consecuencias. Y por tanto, ese impacto es un impacto bien presente entre nosotros. Humanismo viene de humus, de tierra, y ahí está la respuesta. No hay humanismo, no puede haber progreso sin sostenibilidad. Si la casa está en llamas, y hoy lo está, hay que dejar las cerillas y coger la manguera, con innovación, con renovables, con transiciones justas, pero coherentes con una evidencia que es incontestable. No hay planeta B. Este es el planeta que durante décadas, durante muchas décadas, hemos estado destrozando. La segunda cuestión es un llamamiento a profundizar en la igualdad, en todas las igualdades. La primera igualdad entre mujeres y hombres, que es la gran frontera política del siglo XXI. Lo sigue siendo 100 años después de que María Cambrils, una valenciana, dijera en nombre de las mujeres: no queremos piedad, queremos justicia. Esa proclama sigue viva. Sin feminismo no hay progreso, sin feminismo no hay democracia. La segunda igualdad es entre ciudadanos, porque es una obligación ética y porque además la fractura social corroe la convivencia y debilita profundamente la democracia. Siguiendo una idea que me dio hace tiempo Joan Romero, frente a la secesión de los ricos, que avanza en algunas latitudes centrípetas, urge la reconexión humanista, una acción política basada en dos palabras imperiosas: justicia social. Y por último, la igualdad entre sociedades. Una sociedad humanista no mercadea gas a cambio de derechos humanos. Europa debe ser Europa, la mejor Europa, la Europa solidaria, íntegra, la Europa cohesionada. Y con esa defensa de la democracia enlazo la última cuestión que les quería plantear, y es la respuesta al fanatismo. Aquí mismo en Denia, hace 4 siglos, sufrimos el peor rostro de la historia: la intolerancia. Desde este puerto, los moriscos fueron expulsados de nuestra tierra, es decir, de su tierra. Amos Oz dice que el fanatismo es un virus más antiguo que cualquier ideología o religión. Y en este momento vemos que adopta nuevos perfiles. Lo vemos en Italia, justo 100 años después de la marcha fascista sobre Roma, tal día como hoy, este 27 de octubre. Lo vemos en el populismo, que ha hecho convulsionar 2 democracias tan sólidas como Estados Unidos y Reino Unido. Lo vemos en la cerrazón mental que impide alcanzar también acuerdos en nuestro país. Ese virus fanático está en constante mutación, pero siempre responde a una doble premisa. Una, la negación del otro, y 2, querer imponer una convicción. Viene bien recordar también a Joan Fuster, que ahora en su centenario debemos releer. Fuster decía: cada convicció que adquirim és un prejudici que acumulem. Y en general vamos demasiado dopados de prejuicios. Hoy asistimos al asalto global más consistente
desde los años 30 a los valores democráticos y de la tolerancia. El autoritarismo y el populismo avanzan, pero la democracia no puede ceder. Tampoco aquí ni en ningún país de Europa. Y hay datos que son un toque de atención. El otro día leía un titular, un medio de comunicación, que decía que la polarización en España se ha disparado un 5.000% en 10 años. Somos el tercer país donde más crece la polarización social. Y eso, sencillamente, para una sociedad es dramático. Urge apagar la hoguera del malestar con buenas políticas económicas y sociales. Pero también hay que superar esa disfunción democrática donde el acuerdo es imposible. Vetocracia, así lo llama Fukuyama en su último libro. En mi opinión, en un contexto de fragilidad institucional, los asientos donde se sujetan los actores más importantes en esta conversación se sientan sobre sus certezas, deslizándose hacia el sectarismo y orillando el pacto. La situación de la fragilidad precisamente no permite esa capacidad de acuerdo. Reflexión, diálogo, acuerdo. Ese es el terreno fértil donde se sitúa el espacio de las humanidades. La conversación, el intercambio de ideas y, por tanto, la discusión y, finalmente, la aproximación a través del acuerdo. Eso, en cierta medida, acontecerá estos días en Denia y será importante para combatir, al menos en las ideas, ese fantasma de incertidumbre que vampiriza las mentes y que acaba provocando el miedo que paraliza. Es curioso, hace unos años quisieron dar por finiquitada la historia y la historia regresó. Ahora quieren enterrar el futuro, pero la respuesta a la incertidumbre no está ni en el abrigo infeliz de la nostalgia, ni en la proliferación de distopías que inmovilizan. Más bien es al contrario. ¿Qué sería de la sociedad actual sin todos aquellos que han trabajado por las utopías posibles? Sin la lucha por la dignidad de los pobres de hace más de 500 años, que en la Universidad de Valencia se refleja a través de la imagen de Lluís Vives, o sin los principios éticos que permearon la economía de Keynes, sin la defensa de la igualdad de Simone de Beauvoir, sin la defensa del estado de bienestar de Tony Judt. ¿Qué sería de hoy si en esos humanismos de ayer? Todo ello, toda idea, todas esas personas atesoraban algo muy valioso, una materia prima tan intangible como tan escasa entre nosotros. Tal vez lo único envidiable a ese mundo de ayer es la esperanza. Esperanza en el futuro, esperanza en el progreso, esperanza en el humanismo. La esperanza que saldrá de las ideas, del debate, la discusión, nos diluirá la incertidumbre. Y para eso estamos aquí, para conversar, para abrazar las ideas, para saber que no siempre uno tiene la razón. Y acabo con la tercera cita de Fuster porque me parece muy determinante. Joan Fuster decía que cuando tú te crees que tienes mucha razón y estás consciente de que tienes toda la razón, como máximo tienes la mitad. Muchas gracias. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als tres ponents que acaben d'intervindre. Nos preguntem quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos. Las eternas preguntas que se formula el ser humano. Y podemos añadir,
¿Se puede arreglar el mundo desde Denia? Como se preguntaba uno de los muchos artículos en prensa que estos días han hablado de nuestro festival. Pues vamos a intentarlo. Al menos vamos a contribuir, seguro, a la reflexión tan necesaria. Esperamos que los asistentes a este foro, como ponentes y como público, todos ustedes, disfruten y aprendan de este intercambio de ideas. Muchas gracias. A continuación, y tras unos minutos para reorganizar el escenario, vamos a celebrar el debate inaugural de este Festival de Denia de las Humanidades. Yo creo que todos los debates son de un nivel excepcional, pero me atrevo a decir que este es un debate de lujo. Nos van a acompañar para hablar de la inmensidad del alma humana Josep Ramoneda, escritor y periodista, director de contenidos del festival, y Teodor Califátides, escritor, autor de Timandra y El pasado no es sueño. Cuando acabe este debate, en la parte de abajo de la estación marítima habrá un espectáculo de danza contemporánea de la compañía David Bento Dance Theater llamado Indala. Es un espectáculo muy novedoso que lo recomiendo a todos. Es corto de duración, unos 15 minutos, que va a hacer el intercambio entre la primera y la segunda conferencia. Buenas tardes.